Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar los criterios de divisibilidad. Vamos a ver los primeros 5 criterios de los números primos iniciales. El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Comencemos. Divisibilidad entre 2. Un número es divisible entre 2 si termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Es decir, si termina en un número par. Veamos el ejemplo. 528. Lo podemos dividir exactamente entre 2 porque termina en 8. 62 termina en 2. 106 termina en 6 y 9000 termina en 0. Cada que un número termine en uno de estos 5 es un número par y se puede dividir exactamente entre 2. Divisibilidad entre 3. Un número es divisible entre 3 o se puede dividir exactamente entre 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Veamos los ejemplos. 123. Si sumamos sus cifras 1 más 2 más 3, obtenemos 6. 6 es un múltiplo de 3. 288. 2 más 8 más 8, 18. 18 es un múltiplo de 3. 759. 7 más 5 más 9 es igual a 21. 21 es un múltiplo de 3. Hicimos 3 ejemplos de 3 cifras, pero el criterio funciona cuando tenemos 2 cifras, cuando tenemos 4 cifras o cuando tenemos cualquier número de cifras. Divisibilidad entre 5. Este criterio es muy parecido al de divisibilidad entre 2. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. 430, 1115, 905. Cualquier número que termine en 0 o en 5 se divide exactamente entre 5, es decir, que no nos va a quedar residuo. Divisibilidad entre 7. Un número es divisible entre 7 si al restar el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades se obtiene como resultado 0 o un múltiplo de 7. Miremos los ejemplos. 448. Si vamos a quitarle a 448 la cifra de las unidades, nos queda 44. Menos. Cogemos la cifra de las unidades y las multiplicamos por 2, porque nos están diciendo el doble de la cifra de las unidades. 2 por 8 es 16. 44 menos 16 es igual a 28. 28 es un múltiplo de 7. Por lo tanto, 448 se puede dividir exactamente entre 7. Divisibilidad entre 11. Un número es divisible entre 11 cuando la suma de los números que ocupan la posición par menos la suma de los números que ocupan la posición impar es igual a 0 o a un múltiplo de 11. Resulta que este criterio es conmutativo. Podemos hacer la suma de los números que ocupan la posición par menos la suma de los números que ocupan la posición impar, o puede ser al contrario, la suma de los números que ocupan la posición impar menos la suma de los números que ocupan la posición impar. Veamos un ejemplo. 1254. Este número es divisible entre 11. Veamos. La posición impar, los que están de primeras, de terceras, de quintas, de séptimas, de novena, etc. Los que están en la posición par, los que están de segundas, de cuartas, de sexto, de octavo, etc. Entonces voy a tomar primero los números que ocupan la posición par. La posición par es la segunda y la cuarta posición. Voy a sumar los números que están en la posición par. Menos
los números que están en la posición impar, que están de primeras y de terceras. 1 más 5. Si esta resta me va a dar 0 o un múltiplo de 11, quiere decir que este número es divisible entre 11. 2 más 4, 6, menos 1 más 5, 6. 6 menos 6 da 0.